asumió, le tocaron la puerta los acreedores externos, vino la pandemia, arregló, ahora el fondo, todos deudas que dejaron el gobierno anterior, ¿no? Sí, bueno, claramente un año... ¿Cómo estamos parados ahora? Estamos parados en un lugar que nos permite tener una perspectiva positiva hacia adelante. Se han logrado avances muy importantes para poder avanzar en el camino de la recuperación. Ahí es donde estamos hoy, estamos resolviendo problemas profundos en los que se había dejado la economía argentina. La deuda externa era un gran problema que se resolvió. Soluciones de fondo, no parches, digo, ¿no? Absolutamente, porque esa es la manera. Claro. Lo del Fondo Monetario Internacional también es un problema profundo en el que se metió Argentina y nosotros estamos buscando resolverlo. En un contexto que es el contexto que mencionás, que es el de la pandemia, que obviamente nadie esperaba, que ha hecho las cosas más complejas, pero sí que hoy estamos en una situación que nos muestra el camino hacia la senda de la recuperación y un futuro más promisorio para Argentina. Bueno, lo del acuerdo con los acreedores fue en tiempo prácticamente récord, en el medio de la pandemia, se dio. ¿Y cómo ve ahora esto con la misión del fondo ya? ¿Cómo ve las posibilidades de lo que está buscando usted? Que es un acuerdo, según lo que ha trascendido, de facilidades, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos venido trabajando de una forma constructiva, pero es un camino que hay que recorrer, que hay un montón de temas que resolver. No va a ser fácil, pero sí que se viene trabajando de una forma constructiva. Y recordemos de dónde venimos. Sí. ¿Sí? En el año 2018, 2 años después de que Argentina hubiese reingresado a los mercados de crédito internacional y en un contexto en el que cambiaron completamente las expectativas. Recordemos que en el 2016 se hablaba de una lluvia de inversiones, de un gran futuro para Argentina. El país empezó a endeudarse. En el 2018 el mundo dijo basta, esto no funciona, y ahí se recurrió inmediatamente al Fondo Monetario Internacional, con quien sabemos que habíamos tenido una historia turbulenta de programas fallidos. Se tomó un préstamo récord. ¿Sí? Argentina solicitó un préstamo de 50.000 millones, que después fueron a 57.000, de los que se tomaron 45.000 millones de dólares que no se utilizaron para mejorar la capacidad productiva del país. Claro. Con 45.000 millones de dólares, ¿sabes todo lo que se puede hacer para el país? Bueno, ese es un punto importantísimo el que usted marca, porque uno se pregunta ¿a dónde fue esa guita, no? Bueno, se fugó. ¿A dónde fue esa plata? Se fumaron. A pagarle a los acreedores cuando Argentina había perdido acceso al mercado de crédito y a financiar la salida de capitales, no a generar más capacidad para la economía real, para la producción, para el trabajo en Argentina. No se hizo eso, ¿sí? Bueno, se ha puesto a Argentina en un gran problema y lo que nosotros hacemos es buscar resolverlo con responsabilidad. Acá hay distintas maneras de hacer las cosas. Sí. Lo que no serviría es ir al choque y decir, porque el gobierno anterior hizo las cosas mal, entonces nosotros vamos a chocar. Nosotros no hicimos eso. Lo que hicimos es buscar desde el primer día tratar de generar un camino constructivo que nos permita ordenar los problemas de una forma que le sirva a Argentina, buscando un programa que sea diseñado completamente por nosotros y que tenga como pilares lo que necesitamos para transitar el camino de la estabilidad. Y además lo hacemos de una forma que no es como lo hizo el gobierno anterior, que es medio a escondidas en poco tiempo. Lo buscamos hacer de frente a la sociedad, involucrando al Congreso de la Nación. Porque usted va a enviar y va a remitir el acuerdo al Congreso. Eso clarifica mucho la situación, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ayer, de hecho, enviamos un proyecto de ley al Congreso, que es algo que algunos de nosotros... Sustentabilidad de la deuda. Sí, básicamente dice 2 cosas el proyecto. En el futuro, cualquier gobierno que quiera endeudarse bajo ley extranjera, en moneda extranjera, va a tener que ir al Congreso a pedir permiso, a pedir autorización, para evitar que pase lo que pasó. Está muy bien. Bueno, en los años anteriores, el gobierno dijo... Que no se endeuden y ahora ¿a quién le reclamamos? ¿No? Es que ese es el tema, involucrar a los representantes del pueblo en decisiones que son clave para la estabilidad. La sostenibilidad de la deuda es un pilar de la estabilidad. Caer en situaciones en donde la carga de deuda es impagable y que nos fuerza a tener que contraer el gasto en las cosas que importan, en educación, en salud, en inversión pública, eso le hace mal al país, le hace mal a la gente, le hace mal al desarrollo. Y por eso buscamos involucrar al Congreso en esos asuntos.
Lo mismo con el FMI. ¿Y cambió el fondo? Digo, hay un fondo, hay una dirección que tiene, pareciera por todas las declaraciones que uno ve en este año, que hay una mayor comprensión, ¿no? Y una autocrítica por primera vez, al menos lo han dicho, ¿no? Fue insostenible lo que hicieron con Macri, la deuda no era sostenible en el tiempo. ¿Ve que este criterio sigue estando en ellos? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, cambió el gobierno en Argentina. Sí, también. Gobernamos nosotros, que tenemos una visión muy diferente de lo que hizo el gobierno anterior. Segundo, lo que ha habido es claramente un liderazgo constructivo en la figura de Cristalina Georgieva. Cuando nosotros hablamos del fondo, igual no hablamos de quién es la directora gerente del fondo o el personal técnico del fondo. El Fondo Monetario Internacional son los estados, claro. Sus accionistas son los estados. Y hay cuestiones que no cambiaron, otras que sí cambiaron. Es complejo y nosotros tenemos que navegar por esas complejidades de la forma en que ayuda a Argentina. Eso es lo que estamos haciendo y sí es cierto que el personal técnico del fondo y la directora gerenta han tenido una actitud constructiva para con Argentina, reconociendo los problemas del programa anterior, el hecho de que fracasó, claro. No le devolvió la estabilidad a Argentina, reconociendo que la carga de la deuda era impagable y teniendo un rol positivo en lo que fue la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, con Wall Street básicamente. ¿Y le va a pedir 4 años de gracia al fondo? Bueno, claramente nosotros no tenemos la... ¿Cuál fue el argumento del programa con el fondo que hizo el gobierno anterior cuando acudió en esa famosa conferencia de cadena nacional en donde se dijo volvemos al fondo? Que duró un minuto, ¿no? Que duró un minuto y que lo que se dijo fue hay un problema de confianza, si nosotros vamos al fondo eso va a restaurar la confianza, le va a dar a los acreedores la confianza en Argentina y nos van a seguir prestando a tasas que podamos pagar. ¿Y qué hicieron en el programa con el fondo? Dijeron, bueno, vamos a hacer medio lo que se venía haciendo siempre, austeridad fiscal, política contractiva en la recesión. Y al mismo tiempo dijeron, el problema de la inflación es un problema solamente monetario. Vamos a hacer política monetaria contractiva y eso va a reducir la inflación. ¿Qué pasó? La austeridad fiscal en la recesión no generó ningún shock positivo de confianza. Lo que hizo fue generar más recesión. La política monetaria contractiva no redujo la inflación. Lo que hizo fue aumentar, generó escasez de crédito. Y entonces hizo que el costo de financiarse, el costo del crédito para las empresas, subiese de una forma abrumadora. Irreal. No tenía sentido y nosotros nos plantamos. Porque nosotros sabíamos lo que estábamos enfrentando y sabíamos que teníamos los instrumentos para enfrentar esas presiones. Que hubo presiones devaluatorias, sin dudas que las hubo, las vimos. O sea, prestamos atención a todo lo que ocurre en la comunicación, por supuesto, pero sabíamos que contábamos con los instrumentos para frenar esas presiones y los hemos utilizado. Eso es lo que hemos hecho y ese es el camino por el que continuaremos. ¿Y los van a seguir utilizando? Por supuesto. Y esto lo que hay que mirar es la tendencia. A lo largo de esa tendencia puede haber vaivenes. ¿Como la de hoy? Claro, pero que no tiene que ver con una cuestión tendencial. ¿Sí? Lo de hoy, por ejemplo, ¿a qué lo adjudica? Hay cuestiones que pasan. El mercado del dólar blue es un mercado muy chiquito que se mueve con muy poco. Hoy fue un día especial. Lo que importa es mirar la tendencia. Y la tendencia muestra que bajó ya 33 pesos el dólar blue desde que alcanzó su pico, que bajó aún más el dólar contado con liquidación, que es el que miran los empresarios, y que vamos en la dirección de ir ordenando la economía y que hay signos positivos en cuanto a la actividad económica, que también obviamente hay vaivenes en este camino en variables importantes. La inflación, por ejemplo, nosotros sabemos que el mes de octubre va a ser un mes posiblemente el peor del año para la inflación, pero que había que tomar decisiones para aliviar ciertas presiones en todo lo que eran precios regulados y decidimos hacerlo en el mes de octubre y buscamos seguir reduciendo la inflación. Y también. De estas reuniones con los empresarios, ¿no? ¿Usted cree que ha tenido comprensión o han entendido algunos de ellos que lo que ni siquiera pide el fondo, que es devaluación, no está en los planes de ustedes? Bueno, nosotros hemos sido muy claros en eso. Es posible que sí, al menos nosotros intentamos manifestarlo con total claridad. Y esas son reuniones que para nosotros tienen valor. Hay valor en el diálogo, valor en el escucharse. Ese es el camino que Argentina debe transitar. Es el camino que el presidente Alberto Fernández fomenta. El camino de los consensos y el de escucharse, entendiendo que hay alguien que conduce. Obvio. Y quien conduce es el presidente, quien conduce es el gobierno,
que somos un gobierno que tenemos una visión claramente distinta de lo que fue el gobierno anterior. Entonces, mientras que hay buena parte del empresariado que comulgaba con la visión del gobierno anterior y que hubiese preferido que eso anduviese bien, lamentablemente para Argentina lo que hizo el gobierno anterior anduvo muy mal, bueno, hoy se dialoga sobre la base de respetar las visiones de cada quien, pero entender que al final conducimos nosotros. Para crear microemprendimientos, pequeñas empresas. ¿Qué pasa con el IFE 4? Bueno, nosotros el IFE sirvió muchísimo. Sí. Tal como lo decís, protegió a gente que estaba en una situación muy dura, generó un efecto en la economía real, obviamente implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4 porque, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país. Claro. ¿Sí? Por eso nosotros vamos manejando los tiempos. Hoy no es el momento de eso, entendiendo que igual hay una situación muy dura, pero que hay equilibrios muy delicados que mantener para que haya estabilidad en Argentina. Entonces, no habrá IFE 4. Por ahora no, pero nosotros nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia en algún momento vuelve a pegar la vuelta como pasó en Europa. Claro. ¿Okay? Pero bueno, hoy paralelamente el ministro Arroyo anunció que en diciembre van a duplicar la tarjeta alimentaria. Ahí está el tema, porque lo que nosotros estamos haciendo es ir reemplazando a estas medidas por otras, ir expandiendo programas existentes. Por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo, del que se habla. Sí. Las asistencias de ingresos de forma directa. Buscamos focalizar la UH. Buscamos focalizar la ayuda en los sectores que más lo necesitan. Entonces, ¿qué estamos haciendo en lo que queda del año? La ayuda está aumentando, pero en lugar de hacerlo en la forma del IFE, lo estamos haciendo vía otros programas que son más focalizados en quienes hoy más lo necesitan. Entendiendo que obviamente que todo el mundo que recibe el IFE 4 está en una situación dura, pero que al mismo tiempo hay un conjunto de políticas que buscan reactivar la producción, el empleo, la producción. Ya estamos viendo signos positivos en ese frente. ¿Y empleo también? El empleo obviamente es uno de los objetivos centrales. ¿Ves signos de recuperación? El empleo lo vamos a saber en breve cuando tengamos datos más concretos, pero junto a la recuperación de la actividad se va a experimentar una recuperación del empleo. Bien. Detalles obviamente no son para discutir aquí porque son cuestiones que también forman parte de negociaciones, pero como digo, el objetivo es tomar un préstamo que nos permita cumplir con los pagos de capital y de intereses en principio. Por lo menos han empezado bien. No nos han invitado a que nos enamoremos de Georgieva, ¿no? Como en el pasado nos invitaron a que nos enamoremos de Christine Lagarde y nos fue muy mal en ese enamoramiento, ¿no? Es que claramente no es la forma de hacer las cosas ni de decir las cosas. Aquí hay que actuar con profesionalismo y seriedad, entendiendo que aquí no es una cuestión de amistad o de amor lo que está en juego, sino de lograr condiciones para que Argentina recupere el crecimiento, para que generemos trabajo, para que haya más inversión en el país. Ministro, buenas noches. Quería preguntarle si va a haber bono de fin de año para jubilados y planes sociales. No nos apuremos, obviamente que va a haber medidas que continúen protegiendo a quienes vamos a proteger, pero eso lo anunciaremos a su debido momento. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Dos consultas. Por un lado, ¿qué va a suceder con el esquema tarifario? Si están pensando en eso, porque obviamente una medida muy necesaria fue el congelamiento de las tarifas durante la pandemia, un momento muy difícil indudablemente, pero bueno, en la medida se va recuperando el ritmo de la actividad económica, imagino que será todo un planteo de cara a fin de año el esquema tarifario. Y por otra parte, ¿qué sucedió con la baja de retenciones al agro? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Digo, ya ha tenido un recorrido esta medida y el presidente en su momento dijo por ahora no dio resultados. ¿Cambió en algo desde aquella vez hace semanas en la que el presidente dijo por ahora no dio resultados la baja de retenciones? Pregunta, el esquema tarifario. El esquema tarifario, ahí lo que el presupuesto para el año 2021 plantea es mantener constante el monto de subsidios en relación al producto. Lo que esto quiere decir es que hay que adaptar el cuadro tarifario, porque hay inflación en Argentina, entonces va a haber que adaptar el cuadro tarifario para poder cumplir con el hecho de que no aumenten los subsidios, que es una erogación del fisco, que tiene un costo, que lo termina pagando la gente en la forma de impuestos. ¿Okay?
y que entonces implica que sea dinero que no se puede usar para otra cosa, como por ejemplo la obra pública, como por ejemplo la inversión en educación, la inversión en salud pública. Entonces, manteniendo equilibrios, entendiendo que hay que tener tarifas que estén asociadas a condiciones de competitividad para las empresas, tarifas que la gente pueda pagar y que al mismo tiempo den incentivos a quien produce energía para producir, se va a ir adaptando el cuadro tarifario en esa dirección. En función de la inflación. Correcto, o sea, bueno, y es como mucho porque bastante los salarios más. no necesariamente han acompañado a la inflación este No, año. pero nosotros esperamos que el año 2021 los salarios crezcan por encima de la inflación. El objetivo es que el presupuesto 2021 ha establecido es un crecimiento de los salarios 4 puntos porcentuales por encima de la inflación, porque la recuperación del poder adquisitivo del salario es central tanto para el bienestar de las trabajadoras y de los trabajadores como para la recuperación económica del país. ¿Qué le diría a la CGT hoy? No sé si se enteró, la CGT dio un comunicado preocupado por un posible ajuste o una merma de planes sociales, o dijo también la fórmula de los jubilados. Bueno, les diría que miren un poquito más fino, porque no se está yendo por ahí en ninguno de los sentidos. Todo lo que se está haciendo es buscar avanzar en el camino de la recuperación y hacerlo de una forma que se pueda sostener en el tiempo, lo cual requiere ir generando condiciones de estabilidad, poner las cuentas en orden, sí, haciéndolo a una velocidad que sea consistente con una economía en recuperación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, poniendo a los trabajadores, las trabajadoras en el centro de nuestra atención, buscando una recuperación del poder adquisitivo del salario. Y a los de Juntos por el Cambio, que ayer lo primero que dijeron era oponerse, y dijeron, ajustan con los jubilados cuando anunciaron la fórmula que finalmente van a poner en marcha. Bueno, a ver, primero que nosotros queremos trabajar de una forma constructiva con la oposición. Esto es lo que nosotros buscamos en todos los temas económicos que son centrales para la estabilidad. Lo hicimos con el proceso de reestructuración de la deuda. Agradecimos de una forma enfática y pública el apoyo de la oposición. Tuvimos prácticamente unanimidad en el Congreso en 2 leyes clave para la reestructuración. Vamos a invitar a la oposición a ser parte de este proceso de debate sobre el programa con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a enviar al Congreso ese programa y vamos a buscar el apoyo de la oposición también, entendiendo que estos son pilares para la estabilidad. Pero hay un límite a el tono con el que se dicen, no solamente el tono, el contenido de las cosas, porque lo que ahí se ha planteado es algo que es inaceptable. Lo que hizo el gobierno anterior con los jubilados y las jubiladas fue una estafa, básicamente, fue un engaño, ¿okay? Había una fórmula que había funcionado muy bien para recuperar el poder adquisitivo de las jubiladas, los jubilados. Que todos los años, excepto uno, anoche lo comentamos con David, dio ganancias para los jubilados, ¿no? Y que es aquella a la que estamos volviendo. En el único año en el que la economía argentina creció durante el gobierno anterior y que por lo tanto los jubilados iban a experimentar un aumento del poder adquisitivo de sus haberes, el gobierno anterior cambió la fórmula. Claro. Y así los hizo perder también ese año. Claro. Entonces perdieron siempre. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora? Primero, lo que hicimos fue suspender una fórmula que no funcionaba, que se hizo con la siguiente lógica. Mirá lo que te voy a decir. A ver. Esa fórmula que ataba las jubilaciones a la inflación tenía la lógica de que cuando el país se estabilizase, que era lo que el gobierno anterior pensaba que iba a ocurrir, que no iba a haber más inflación, y creciese, lo que iba a ocurrir es que el haber de los jubilados iba a crecer por debajo del crecimiento de la economía y por debajo de lo que creciesen los salarios. Entonces iban a quedar rezagados y así se iba a ir licuando en el tiempo la masa jubilatoria. Es una forma de ajuste. Eso es lo que se buscaba. Claro. Nosotros eso lo reemplazamos. Primero lo suspendimos y ahora, en este año, fuimos protegiendo a los jubilados con aumentos que garantizasen para la gran mayoría, con un criterio de solidaridad, sobre todo para quienes menos cobran, para quienes reciben la mínima, un aumento en sus haberes, en el poder adquisitivo de sus haberes.
y ahora que se viene el 2021 y que esperamos que crezca la economía y que esperamos que crezca el salario por encima de la inflación, enviamos al Congreso de la Nación una fórmula que le va a generar mayor poder adquisitivo a los jubilados que si tuviesen la otra fórmula, la del gobierno anterior. Entonces, aquí sí que vamos a ser enfáticos. Lo que hizo el gobierno anterior con los jubilados fue un engaño y nosotros estamos resolviéndole el problema a los jubilados.